Hola, hoy les voy a hablar sobre el libre albedrío de una forma, un poco muy diferente como se la han contado. Y dice así: cuando dice Dios, yo soy la vid verdadera y vosotros sois los pámpanos. El que esté en mí, yo lo limpiaré y llevaré más fruto. El que está fuera de mí, nada podéis hacer. Y en otras partes de la escritura dice que los hombres que se apartaron de Dios y prefirieron las cosas mundanas y de esta tierra y se hicieron esclavos, todos se perdieron. O sea, la gente que se aparta de Dios ya se empieza a volver de a poco esclavo del pecado y del mal. Y aquí viene el famoso libre albedrío, que muchas personas dicen que tienen libre albedrío, pero no lo tienen. Las únicas personas que pueden tener libre albedrío son las personas que son hijos de Dios, o los que van, o los que asisten a una esta religiosa, a una iglesia, o las personas que buscan de Dios. Ellos pueden tener algo de libre albedrío, por lo menos hasta un 50% y más. ¿Por qué? Porque la humanidad se ha esclavizado mucho a este mundo, al pecado de este mundo. Toda la persona que comete pecado ya es esclavo de este mundo. La gente nace ya esclava del pecado. Eso quiere decir de que ya las personas tienen pensamientos, instintos de este mundo. Ya se le han inyectado ya sentimientos, pasiones y emociones, las cuales no han sido activadas. O sea, activadas por las cadenas, por las ataduras que le ha impuesto la esclavitud del pecado. Solo esperan su momento solamente y son arrastrados como títeres. Y no solamente esto les pasa a las personas que del mundo, peor aún, también les pasa a las personas que siguen una doctrina cristiana. No todos, pero muchos siguen de repente, por ejemplo, fin de semana, y las personas escuchan la música y van para afuera del mundo y salen para afuera como títeres, como que estuvieran con hilos, como que fuera un titiritero manejándolos. Entonces, ¿esa persona realmente tendrá libre albedrío? Se lo olvidó, se borró su mente. La persona que dice, por ejemplo, otro caso, que no va a tomar alcohol nunca, pero sale un amigo, le dice hola, ¿cómo está? Y bla bla bla, y una botella, y toma alcohol, pero si su fortaleza es mayor que esa, el enemigo le pone un problema para activarle esa atadura, esa esclavitud, para que se active y luego esa persona tome vino, se olvide de que no tiene que tomar alcohol porque le hace mal. Y así, una forma de demostrar de que no hay libre albedrío en los seres humanos. Todo es efecto de los químicos que están en el cuerpo de las personas, hablando de forma física, fisiológica y química. Pero nosotros sabemos que estos son entidades oscuras que atan a las personas y las encadenan, haciéndolas así esclavos del pecado. Entonces, ahí ya estamos dudando sobre el famoso libre albedrío que se ha dado. Y entonces, ¿por qué dicen que hay libre albedrío? ¿Por qué razón? La razón es porque antiguamente sí lo había. De hecho, no solamente la escritura, la Biblia lo menciona, sino que también hay otros libros como el libro de Enoch y otros libros hablan sobre eso, de que sí hubo en ese tiempo libre albedrío, pero ya el libre albedrío, la persona se hizo esclavo con el tiempo del pecado y de la maldad. Por ejemplo, el mismo Juan dijo, todos se perdieron, dice, ninguno hace lo bueno, ni solo uno. Y es por eso que vino Jesucristo, para salvarnos, porque todos eran esclavos del pecado. En otras palabras, todos perdieron el libre albedrío. Y Dios vino a romper esas cadenas de esclavitud. Porque esas cadenas de esclavitud te hace pensar que eres libre, te hace pensar que tú escoges, y la verdad tú no estás escogiendo. Escogen por ti, porque han puesto ciertas emociones y sentimientos y pasiones en ti, las cuales te hacen reaccionar. Y la persona, entre más débil sea o entre más pecado tenga, lamentablemente, que Dios tenga misericordia de cualquiera de nosotros,
más es esclavo y más fácil es de dominar, ya sea en la violencia. Le pegaron una bofetada y la otra persona responde, sí, cualquiera responde, eso está bien. Bueno, es que tener un nivel muy alto de hijo de Dios para no responder, pero hay personas que se van muy demasiado a las manos, se ciegan. Ya esa persona se le activó a ese químico, o mejor que dicho, ese espíritu, o esa cadena, fue arrastrado por esa cadena del diablo. Cero libre albedrío. Hicieron lo que quisieron con él. Ya, hagamos que este pelee. Ya, lo hacen pelear. Una bofetada. No, yo aguanto la bofetada. Sí, a lo mejor la aguanta, pero ¿qué pasaría si tiene un problema grave en la casa, en el colegio, en el trabajo? O simplemente anda irritado porque se despertó mal, porque se levantó tarde y estaba toda la semana durmiendo poco. Y vienen, otra persona hace una injusticia, le roba, y viene otra persona, le colma la paciencia y hace que su vaso se rebalse. Esta persona va a reaccionar de una forma probablemente violenta. O como el alcohólico, no, yo no tomo, pero no toma, sí, bien. Pero viene el amigo en buena onda y sonrisa y al final termina tomando alcohol. O viene, o si no, a lo mejor ya no tengo amigo alcohólico, se deshace de ellos, pero tiene problemas y problemas y problemas, tantos problemas y tanta depresión que toma la botella otra vez y se pone a alcoholizarse, a tomar, hasta enfermarse. O sea, esclavo, cero libre albedrío. El ser humano ha perdido su voluntad. La mayoría de los humanos, aunque algunos digan que no, que yo tengo libre albedrío, yo soy fuerte, falso. Las personas que están más en el mundo son las que menos son tomadas en cuenta para que este asunto se active, para ser destruido. Y además, y por otra parte, son las que más están expuestas a este tipo de cosas. Y esto, por otra parte, los que van a una iglesia, buscan a Dios, son los que están más propensos, por una parte, a esto. Les golpea más fuerte, están constantemente en lucha, tentación y prueba, pero al mismo tiempo son los que están más protegidos. Es por eso que vemos casos de que los cristianos son aquí, acá son lo peor, pasan peleando. ¿Por qué? Porque cualquier descuido que tienen, el diablo se mete al tiro. Por ejemplo, una familia que va a la iglesia, y sobre todo si es que ayunan. Si ayunan, puede haberse, hasta se le puede quemar hasta la casa. ¿Por qué? Porque tiene más lucha, más guerra. De hecho, el mismo Jesucristo, o Yahshua, como le quieran decir, cuando estaba ayunando en el monte de los olivos, todos se quedaron dormidos. Y él dijo antes que no se duerman para que Dios los fortalezca y no entren en tentación. Pero todos se quedaron dormidos por el cansancio, dice la Biblia. Pero para el que sabe sobre demonología, por lo menos un poco de algo de lo que ha visto, una persona sabe que cuando una persona se queda dormida, cuando están orando, y todos se quedan con un cansancio terrible dormido, es porque hay potestades terribles en ese lugar. Un peso terrible que hace cansar a las personas como que estuvieran golpeadas, fatigadas, muy cansadas. Son potestades. Jesús ahí tenía encima todas las potestades de la tierra. Estaban todas encima sobre él. Eran tan fuertes las potestades que sus discípulos se quedaron zetas, no aguantaron porque era mucho el peso. Porque esos pesan demasiado, cansancio extremo. Imagínense, Jesús, el mismo Judas comió el pan que era de bendición, pero entró maldición. Es por eso uno tiene que estar con cuidado. Es un camino igual delicado. Uno tiene que tratar de caminar bien, tratar de tener el temor de Dios, ser obediente, porque puede pasar lo que le pasaron a los discípulos que se quedaron dormidos, o peor aún a Judas, que comió el bocadillo. Aunque eso no quiera decir que Dios uno no lo perdone. Judas solamente fue un ejemplo, porque era de perdición por siempre. Él no quería a Jesús, no quería al Señor, no lo amaba. Aunque le quieran cambiar la escritura de que era un plan con Jesús, falso. Porque según la experiencia, una persona que te mete el pan en el plato es porque te quiere joderte. Porque él tiene su plato, todos tienen su plato para untar su pan. Pero si alguien te mete el pan teniendo su platito con sopita, pero mete su pan en el plato tuyo, es porque algo malo se trae. Es como las personas cuando asaltan, te abrazan, oye, tú soy mi amigo, y bla, 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 y después te están cogoteando. No tiene por qué abrazarte si cada uno tiene su distancia.
Entonces, el libre albedrío solo lo ha activado y se han liberado las personas que han buscado a Dios, porque ellos se han apartado de toda tentación, de todo mal, de toda cosa oscura. Dios lo ha librado de todo mal. Y el amor de Dios. Por ejemplo, si el diablo quiere hacerlo pecar, él puede orar, él puede reprenderlo o puede pedir ayuda a la iglesia o a los hermanos. Los hermanos ayudan mucho sobre esto. Los hermanos es un pilar muy fundamental, y igual que los que están a cargo para este tipo de cosas. Entonces ya hay una protección, pero a la vez están más atacados, más con guerras espirituales, pero tienen más guerras, pero más protección. Sin embargo, la gente del mundo no. La gente del mundo está más jodida, porque la gente del mundo está con menos pruebas o sin pruebas, con más tentaciones y consecuencias de sus tentaciones, los cuales ellos llaman pruebas, pero no son pruebas, sino son consecuencias de su karma, de su destino, de su tentación. Pero ellos no tienen libre albedrío, o sea, no hay. Ellos no pueden decidir, ellos quieren decidir, quieren escoger sus presidentes, ni siquiera pueden escoger sus presidentes porque los presidentes ya están escogidos por otras entidades. Ellos creen, por ejemplo, tengo ganas de tomar un vinito o ver una película. Ni siquiera ellos realmente lo están decidiendo ellos, sino son los que están dentro de ellos, son otras entidades los que lo manejan y tratan que vayan un paso más allá, un paso más a la oscuridad, un paso más oscuro, y lo mantienen ahí hasta cuando ellos quieren. Pero esa es la diferencia entre tener libre albedrío y no libre albedrío. La mayoría de la humanidad está en pecado, viviendo, están muertos. Ellos no tienen libre albedrío porque están muertos. Los muertos no pueden decidir. Los muertos caminan, los muertos andan, los muertos obedecen, los muertos se mueven como títeres. Esa es la diferencia, esa es otra diferencia entre libre albedrío y no libre albedrío. El Hijo de Dios no, el Hijo de Dios soporta las pruebas porque Dios le da fuerza y está vivo, tiene vida dentro de sí, puede soñar. Sus consejos son buenos, la abundancia de que habla su corazón es lo que habla la boca. Si hay cosas, en el cristiano hay cosas buenas en su corazón, y eso es lo que habla, es lo que está hablando. En cambio, una persona mundana no. ¿Por qué? Porque es otro el que lo maneja. Una persona mundana da consejos malos, da consejos de pecado solamente, y trata de meterte más a un vicio, o tratan de meterte más a un pecado más fuerte que no quiero nombrar ya, pero porque ya saben qué tipo de cosas son. Pero esas personas no tienen libre albedrío, también son dominados por entidades que ellos hablan por ellos, esas entidades hablan por ellos. Por tanto, no tienen una persona muerta en espíritu o una persona que está muriendo, tiene gangrena espiritual, no tiene libre albedrío. Los enfermos, poco libre o casi nada libre albedrío tienen. Los que están muertos en espíritu no tienen nada de libre albedrío. La mayoría de la humanidad está muerta. Pero por eso vino Jesús a la tierra, para liberarlos. El que se acerca a Dios con humildad, Dios lo salva y lo libera. Pero ahí hay otro problema, la soberbia. El ser humano tiene mucha soberbia. Dice, yo busco a Dios a mi manera. O peor aún, dice, no, es que yo soy ateo. Ya es una gran soberbia y dureza, que eso sí que él puede decidir. Porque eso quiere decir que el ser humano no ha perdido en su totalidad el libre albedrío. Tiene una pizca, o sea, una pizca de amor de Dios. Ya sea brujo, hechicero, ateo, pagano, satánico, tiene una gotita de amor de Dios. Por tanto, tiene una gotita de fe para creer en Dios y para empezar un camino, pero no lo hace. Ahí sí él tiene, porque si tiene algo de amor que Dios puso, porque todos lo tienen, y tiene algo de fe, porque todos la tienen, sí tiene una cantidad para decidir, tener un libre albedrío para buscar a Dios, para ir a que Dios lo sane. No para él romper las cadenas que tiene, no para sanar de su lepra espiritual o de su zombie o de su estado zombie, sino de su pequeño y minúscula gota de amor o de fe. Es para ir a donde Dios, para que Dios lo sane de esa cosa que tiene mala y lo haga vivir, le dé vida y rompe sus cadenas. Y ahí recién el ser humano puede tener libre albedrío. Ya la esclavitud del pecado, de las tentaciones, ya no lo manejan, o por lo menos no tanto. Y bueno, esa ha sido la palabra de hoy.
No todos tienen libre albedrío, sino solo los hijos de Dios y las personas que buscan a Dios tienen libre albedrío una cantidad, porque eso también depende de la civilización, depende de la sociedad que uno está. Si uno está viviendo en el campo, por ejemplo, no es lo mismo que estar en la ciudad. Si vemos los patriarcas vivían en los campos, ellos vivían cuidando ovejas, ganado, y tenían otro tipo de estado diferente, ¿verdad? Y en cambio las personas que se han ido a la ciudad se han visto involucradas en cosas malas. Por ejemplo, si en esta situación Abraham versus Lot. Abraham estaba en el campo y Lot fue a la ciudad y se corrompió. O sea, aunque Dios por amor a Abraham salvó a Lot y lo llamó justo Lot, pero aún así Lot no estaba del todo bien porque ya se había contaminado en esa ciudad. Aunque su corazón se afligía en la ciudad, aún así había adquirido costumbres malas por la ciudad. Pero esas son diferencias entre una persona que vive en el campo y una persona que vive en la ciudad. La de la ciudad tiene más amarres, más deudas, más conforme a la humanidad. Las olas del mar tratan de arrastrarlo, o sea, la mundanidad trata de día a día arrastrarlo. El vecino, las películas, la música, los carretes de la noche, las fiestas, todo eso día y noche tratan de arrastrarlo. En cambio una persona que vive en el campo no. Aunque en el campo también una persona puede ser muy espiritual o muy brujo, porque están las dos condiciones. Se dan en ese lugar por el nivel de espiritualidad que hay en la zona donde hay montañas, tierra, roca y naturaleza. Pero esa es otra historia. Pero nosotros tenemos que ser firmes. Es por eso que digo que no tenemos el libre albedrío al 100%, pero sí lo suficiente para dar una lucha y una guerra, para dar la batalla. Tenemos el suficiente libre albedrío para soportar el pecado y las tentaciones que pone el enemigo y las trampas, y Dios nos libra siempre. Tenemos suficiente libre albedrío nosotros. No el total que debería ser, pero para allá vamos. Probablemente más adelante, cuando vengan más tiempos apocalípticos, tiempos de escasez, de sequía, según profetizado, probablemente serán tiempos donde los cristianos, los hijos de Dios despierten y se cumple lo que dice la Escritura. Cosas mayores que esta harás en los días posteros. Y eso se puede ver pronto lo podemos ver, porque ya en esa situación las cosas van cambiando, pero todo a su paso. Pero mientras tanto debemos seguir batallando y luchando en este mundo y seguir con el libre albedrío que Dios nos dio. O sea, en otras palabras, seguir siendo libres. En otras palabras, no morir en espíritu. En otras palabras, no tener esa gangrena espiritual. En otras palabras, no tener ese yugo o esas cadenas, ataduras que atan a las personas a la tierra. Aunque algo tenemos, pero no tanto, sino tenemos un poco solamente. Por tanto, sigamos en este libre albedrío. Y eso fue todo. Que Dios les bendiga.